La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. ¿Por qué soy cristiano? Esta es la pregunta que en esta ocasión voy a estar contestando en la lección que voy a presentar en este día. Y es mi oración de que las cosas que voy a mencionar puedan ayudarle a tomar conciencia y que usted en realidad pueda considerar lo que Dios dice en su palabra respecto al por qué somos cristianos. Hoy en día tenemos muchos nombres en las denominaciones que se están enfatizando, pero voy a enfatizar en esta lección lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que bienvenido al estudio y espero que usted tenga su lápiz y su papel y también, ¿verdad?, pues su Biblia abierta para que juntos estudiemos la palabra de Dios en esta ocasión. Dios me los bendiga. Hola mis amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a la programación de la verdad en amor, donde nuestro propósito es presentar lecciones bíblicas que sean de gran ayuda espiritual para cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y es mi oración de que juntos podamos aprender mucho de la palabra de nuestro Padre Celestial. El tema que voy a estar presentando en esta ocasión se titula, es una pregunta y la pregunta es ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Y bueno, espero que a través de esta lección podamos darnos cuenta en realidad desde un punto de vista bíblico por qué somos cristianos. Hoy en la actualidad muchos se autodenominan cristianos y muchas veces pues no saben por qué lo son. Pero bueno, vamos a considerar la palabra de Dios y vamos a ver por qué somos cristianos. Así que, y espero que esta lección también pueda ayudar a aquellos que pertenecen a las denominaciones para que se den cuenta de lo que la palabra de Dios enseña. Hoy en día, por ejemplo, cuando su servidor ha tenido la oportunidad de visitar la comunidad con otros hermanos de la fe y nos damos cuenta de que vamos a esos lugares, por ejemplo, a tocar puertas, a llevar a cabo evangelismo personal, podemos ver que cuando tocamos esas puertas para informar a las personas por qué estamos ahí, y cuando les decimos que estamos ahí para compartir con ellos la palabra de Dios, podemos ver la respuesta por parte de estas personas. Muchos dicen, oh, yo ya soy esto, yo ya soy aquello. Por ejemplo, algunos dicen, pues mire, yo ya soy bautista. Otros dicen, pues mire, yo soy presbiteriano. Otros dicen, pues mire, yo soy católico. Otros dicen, pues mire, yo soy pentecostés. Y utilizan estos nombres para describirse a sí mismo. Pero yo quiero que usted medite y reflexione cuidadosamente en las páginas de la palabra de Dios, porque los nombres que acabo de mencionar, que representan estas diferentes denominaciones, esos nombres no se encuentran en las páginas de la Biblia. Y no digo esto para ofender a las personas, sino simplemente para que nos demos cuenta de que la palabra de Dios no utiliza estas descripciones o estos adjetivos, por llamarle de esa manera.
Así que el propósito de esta lección es ayudar a las personas a darse cuenta de cómo se le llaman a aquellos que siguen a Cristo, de cómo se describen aquellos que son discípulos de Cristo. Y cuando consideramos en las páginas de la Biblia los diferentes adjetivos que se utilizan o sustantivos, podemos ver claramente lo que la palabra de Dios dice, no lo que las opiniones o doctrinas de hombres enseñan. Recuerde que tenemos la responsabilidad de hablar conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así que muy importante que esto se lleve a cabo para que así de esta manera estemos llevando a cabo la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Así que hago la pregunta, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Y bueno, razón número 1 por la cual soy cristiano es porque la Biblia así los describe, porque la Biblia así les llama. El término cristiano se encuentra en 3 textos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si usted tiene su Biblia, me puede acompañar a Hechos capítulo 11 y verso 26. El capítulo 26 va a ser el segundo texto. Pero en Hechos 11, 26, dice claramente ahí, Lucas registra las palabras y menciona ahí algo muy importante. Y dice que a los discípulos, la última parte del verso 26 del capítulo 11, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Note, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El término cristiano, esa palabra, ese sustantivo, básicamente significa uno que sigue a Cristo, uno que pertenece a Cristo. Y esos son los cristianos, los que siguen a Cristo, los discípulos de Cristo, los que pertenecen a Cristo. Y los cristianos en realidad son los que pertenecen a Cristo, porque ellos son los únicos que forman parte del cuerpo de Cristo. Recuerde que cuando la persona obedece el Evangelio de Cristo, esta persona es añadida al cuerpo de Cristo. ¿Recuerda usted en Hechos capítulo 2 cuando el Evangelio se predicó allá en Jerusalén a los judíos? Dice la Escritura en Hechos 2:41 que como 3,000 personas obedecieron el Evangelio de Cristo y fueron bautizadas. Y estas como 3,000 personas, dice Hechos 2:47, fueron añadidas a la iglesia. Fueron añadidas al número de ellos, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, según la explicación que el apóstol Pablo provee en Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Efesios capítulo 5 y verso 23, al igual que Colosenses capítulo 1 y verso 18. En estos pasajes que le he mencionado, ahí podemos ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si nosotros hemos sido los que hemos obedecido el Evangelio, si hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo, Hechos 2:47, a través de la obediencia al bautismo, Gálatas capítulo 3 y verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, los que han hecho estas cosas son los que forman parte del cuerpo de Cristo. Así que podemos decir con mucha seguridad y certeza de que pertenecemos a Cristo porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Así que por eso soy cristiano, porque soy un seguidor de Cristo, porque yo sigo a Cristo. Yo quiero esforzarme por hacer la voluntad de Cristo. Yo quiero esforzarme por vivir por Cristo.
Así como el apóstol Pablo lo dejó muy en claro en Filipenses capítulo 1 y verso 21, cuando el apóstol Pablo dice claramente, porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que eso es algo, pues, pero muy, muy hermoso ver cómo el apóstol Pablo dedicó su vida completa al servicio de Cristo. Él llegó a ser un cristiano, un seguidor de Cristo, y dedicó su vida completa. Usted recuerda cómo la conversión de Saulo de Tarso se registra en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. En estos tres capítulos, 9, 22 y 26, usted y yo podemos leer la historia y la conversión de Saulo de Tarso, lo que él hizo para poder llegar a ser salvo y venir a ser un cristiano, un seguidor de Cristo, uno que pertenece a Cristo. Así que pues esto se puede notar claramente, una vez más, en el Nuevo Testamento. Ahora, el segundo texto donde aparece el término, el sustantivo cristiano, es en Hechos 26 y versículo 28. En Hechos 26, 28, ahí tenemos al rey Agripa. Y el rey Agripa le dice unas palabras al apóstol Pablo. Y le dice al rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Note, por poco me persuades a ser cristiano. Si usted se fija ahí, el rey Agripa no le dijo al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser los nombres de las diferentes denominaciones que existen hoy en día. Él no dijo, por poco me persuades a ser bautista, por poco me persuades a ser presbiteriano, por poco me persuades a ser testigo de Jehová, por poco me persuades a ser mormón, o por poco me persuades a ser los diferentes nombres. Recuerde, existen más de 50,000 denominaciones hoy en día que están utilizando diferentes adjetivos, diferentes descripciones para darse a conocer. Pero el rey Agripa no dijo estos nombres. Él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y un punto de suma importancia aquí que necesitamos notar es esto. El rey Agripa no era un cristiano. El rey Agripa no era un seguidor de Cristo. Entonces podemos observar con mucha claridad aquí cómo una persona que no era cristiana, esta persona sabía perfectamente cómo se le llamaba a los seguidores de Cristo. Por eso el rey Agripa no le dijo al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser fariseo, por poco me persuades a ser saduceo. No dijo eso, sino más bien dijo con mucha claridad, por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Entonces, soy cristiano porque la Biblia así le llama. Cristianos nada más, cristianos nada más. Luego el tercer texto donde aparece el nombre cristiano es allá en 1 de Pedro, capítulo 4 y verso 16. Ahí en 1 de Pedro 4, 16, dice ahí el texto, si alguno padece, es decir, si alguno sufre, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ese nombre. Entonces, note, si alguno padece, si alguno sufre como cristiano, note el término que utiliza ahí el apóstol Pedro, como cristiano. No dice si alguno padece como fariseo. No dice ahí si alguno padece como saduceo. No. El apóstol Pedro dijo claramente, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ese nombre. Así que soy cristiano porque la Biblia así les llama. La palabra de Dios también usa el término santos, que es un término que básicamente denota el estar separado, el estar alejado del pecado. En Efesios capítulo 1 y verso 1, el apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Note, a los santos
en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así que les llama santos porque están separados del pecado. Han pasado por el proceso de la santificación, un proceso por el cual aquellos que han obedecido el Evangelio de Jesucristo han pasado por ese proceso, donde ahora ya no servimos al pecado, ahora servimos a Dios. Y por eso se les conoce como santos, ¿verdad? También se utiliza la frase hijos de Dios, también miembros de la familia de Dios, Efesios capítulo 2 y verso 19. Pero le animo en el nombre del Señor a que se conforme solamente a los términos o los sustantivos que utiliza la palabra de Dios. Estas palabras las podemos encontrar en la Biblia, pero las palabras y los nombres y los títulos que hoy en día se escuchan en el mundo denominacional no están aquí, no tienen su origen en las páginas de la Biblia. Así que considere y reflexione en cuanto a esto que le estoy mencionando. Pero también soy cristiano porque creo de todo corazón y creo pues por lo que la palabra de Dios enseña de que Jesucristo es el único camino a la salvación. Soy un cristiano porque creo que Jesucristo es el único camino a la salvación. Así es. Y esto es lo que la palabra de Dios enseña. El fariseísmo, el saduceísmo, todas estas religiones que existían en aquel tiempo, las denominaciones que existen hoy en día, no pueden llevar a la persona al cielo. Jesucristo es el único camino a la salvación. Jesucristo y su palabra. La palabra de Dios enseña claramente que Jesucristo es el único medio por el cual los pecados son perdonados. Y hay varios pasajes que podemos considerar. Por ejemplo, Juan 1 y verso 29. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús acercarse a él, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba refiriendo acerca de Jesús y utiliza la frase el Cordero de Dios para comunicar la idea de que Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Juan capítulo 19 registra la crucifixión de Jesucristo, al igual que Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15 mencionan la crucifixión de Cristo, porque Él, una vez más, fue el Cordero de Dios en aquel tiempo que quitó el pecado del mundo y por eso fue sacrificado. Así que la palabra de Dios enseña claramente esto, que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, quitar nuestros pecados. Él es el único que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Marcos capítulo 2 y versículo 10 lo enseña también con mucha claridad. También primera de Juan capítulo 2, versículo 2, menciona que Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El término propiciación viene de la palabra griega hilasmos, y esa palabra significa el medio por el cual los pecados son perdonados. Así es, propiciación significa el medio por el cual los pecados son perdonados. Otros le han dado la definición de apaciguar la ira de Dios. Pero la mayoría de los léxicos está en acuerdo que esa palabra propiciación significa el medio por el cual los pecados son perdonados. Y Cristo es ese medio por el cual nuestros pecados son perdonados. Y por eso yo sigo a Cristo. Por eso soy un cristiano. Por eso soy uno que pertenece a Cristo, un seguidor de Cristo. Porque yo creo que Jesucristo es el único que me puede ayudar a entrar en el cielo. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Jesucristo dijo esas palabras. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y luego también Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4 y verso 12. Recuerde que todos estos son textos que hemos escuchado muchas veces. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que
Jesucristo es el único medio de la salvación. La salvación se encuentra en Cristo. 2 de Timoteo 2 y versículo 10. La esperanza de vida eterna se encuentra en Cristo. Dice 1 de Juan 5 y versículo 11. 1 de Juan 5, 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Note, en su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Entonces, en Cristo se encuentra la esperanza de vida eterna, y los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo, los que básicamente escuchamos el Evangelio de Cristo, creímos que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Los que nos arrepentimos de nuestros pecados, Hechos 3:19. Los que hemos confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios, Mateo 10, 32 y 33. Y los que han sido sumergidos en las aguas del bautismo para obtener el perdón de los pecados, Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Entonces ellos son los que ahora se encuentran en Cristo. Porque vuelvo una vez más a enfatizar Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que toda persona que ha obedecido el Evangelio de Cristo se encuentra en Cristo, y esto significa que nos encontramos donde está la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que Tito 1 y versículo 2 nos enseña eso. Entonces, por eso soy cristiano. Por eso debemos de ser cristianos, porque creemos que Jesucristo es el único camino a la vida eterna. Él es el único que nos puede llevar al cielo, a esa morada celestial donde estaremos con nuestro Padre Celestial si hacemos su santa y divina voluntad, como dice Mateo 7, 21 al 23. Si usted todavía no ha obedecido este evangelio que le acabo de presentar, si usted todavía no ha aprendido acerca del evangelio, si usted todavía no cree en el mensaje de salvación, si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, si todavía no ha confesado a Cristo como el Hijo de Dios, y si no ha sido bautizado para el propósito correcto, que es obtener el perdón de pecados, si usted todavía no ha hecho esto, entonces usted todavía no se encuentra en Cristo. Usted todavía no ha llegado a ser un cristiano, según la enseñanza, una vez más, del libro de los Hechos, el Nuevo Testamento. Así que muy importante entonces tener eso en cuenta. Y digo esta frase, si usted no ha hecho esto, todavía no ha llegado a ser un cristiano, porque las denominaciones no están enseñando el plan de salvación como está en el libro de los Hechos, como está en el Nuevo Testamento. Muchas de estas denominaciones no creen que el bautismo sea esencial para la salvación. Creen que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, cuando la palabra de Dios enseña claramente que sí, tiene mucho que ver con la salvación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, N-O-S, nos salva. Primera de Pedro 3:21. Jesucristo mismo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Dio la orden de bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 y versículo 19. Y esto fue exactamente lo que los apóstoles hicieron. Una vez más, predicaron el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y luego bautizaron a estas personas. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. No es lo que se está observando hoy en día en las denominaciones. Así que le animo en el nombre del Señor a que usted considere una vez más, tome el tiempo para pensar y meditar en estas cosas. Considere lo que la Biblia enseña al respecto. Recuerde que este es un asunto de vida o muerte. Cómo nosotros creamos en cuanto a la salvación va a determinar si un día voy a estar en el cielo o voy a estar en el castigo eterno. Así que le animamos a que por favor estudie la palabra de Dios en cuanto a estas cosas. Si usted desea un estudio
por correspondencia se lo podemos hacer llegar hasta la comodidad de su hogar, y a usted solamente necesita una Biblia, y así de esta manera puede usted responder las preguntas que están en ese estudio. Pero le animo a que por favor estudie, ¿verdad? Pues en cuanto a esto del cristianismo y de la salvación. ¿Por qué soy cristiano? Porque la Biblia así les llama. Y número 2, porque Jesucristo es el único camino a la vida eterna. No utilice los nombres que hoy en día se están escuchando en los grupos religiosos. Vamos a pegarnos a lo que la palabra de Dios enseña. Acuérdese, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es exactamente lo que queremos hacer. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Así que Dios nos ha dado su palabra, y usted y yo la podemos estudiar, podemos considerar lo que nos enseña ahí y aprender. Y recuerde, Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Usted puede conocer la palabra de Dios. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, una vez más, si usted no ha llegado a ser un cristiano del Nuevo Testamento, un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, le animamos en el nombre del Señor a que por favor considere hacerlo, considere obedecer el Evangelio de Cristo antes de que sea eternamente demasiado tarde. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, siempre en el error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.